Mientras el PP y Vox centran su campaña en atacarse mutuamente en su disputa por el voto de la no izquierda, el candidato del Partido Socialista Obrero Español ha tenido un comienzo de campaña algo discreto, y eso que es un buen candidato, en el sentido a que no es ningún paracaidista. Es un político que ha hecho toda su carrera en Castilla y León y que ha hecho una muy buena gestión como alcalde de Soria, como demuestra el hecho de que en 2011, cuando el PSOE se hundía en toda España y singularmente en Castilla y León, en Soria subía, porque el señor Martínez había conectado con los sorianos. Para lo que llevamos de campaña, el señor Carlos Martínez se ha traído para que le apoyen importantes figuras del ámbito nacional. Estuvo con él el señor Pachi López, el propio presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, y sabemos que en breve va a estar el expresidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero, uno de los protagonistas de esta semana, y que además en su día fue el máximo líder del PSOE en León. Pero una duda que tienen los buitres es si va a aparecer apoyando al señor Martínez a alguno de los exdirigentes de la Federación de Castilla y León en el pasado. Porque no parece probable que aparezca el señor Tudanca, habida cuenta de cómo terminó su mandato al frente de Castilla y León. Tampoco es muy probable que aparezca el antecesor del señor Tudanca, que tampoco acabó muy bien al frente del PSOE de Castilla y León. Pero, ¿y el anteanterior? Que, por si no recuerdan, es el señor don Óscar López, el actual ministro y actual secretario general del Partido Socialista madrileño. El mismo que ahora es muy querido por la Federación de Aragón después de lo que dijo. En Aragón, yo le digo, es mi opinión, respeto a otras. Creo también que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto. Pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición, el señor Azcón se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Es mi opinión. Porque reconozcamos que es poco habitual en la historia del PSOE, por no decir que no conozco ningún otro caso, que el que ha sido secretario general de una federación, como fue la de Castilla y León, aparezca tiempo después como secretario general de otra. Era precisamente cuando el señor Zapatero era secretario general del PSOE en el ámbito nacional, cuando el señor Óscar López fue elegido secretario general del PSOE de Castilla y León, y fue candidato en las elecciones ya mencionadas del año 2011. Obtuvo un resultado magnífico para el Partido Popular, que logró una abrumadora mayoría absoluta, mientras el PSOE sacaba uno de los peores resultados de su historia, con el señor don Óscar López. Asumimos estos resultados históricos también en Castilla y León, históricos en Valladolid, desde el sentido de responsabilidad del momento difícil que estamos atravesando. Aquí en el Partido Socialista no vamos a buscar ni una sola excusa, ni un solo pretexto. Hemos perdido, hemos tenido un mal resultado, pero estamos serenos, fuertes y confiados y tranquilos para, como digo, mirar al futuro en un proyecto de continuidad en el que yo desde luego tengo empeñada mi palabra y mi compromiso con esta tierra. Pero a pesar de esa derrota aplastante, no se tradujo en que fuera inmediatamente fulminado de la vida política, sino que el señor Rubalcaba le promocionó al cargo de secretario de organización del PSOE. Y su etapa fue un tanto sangrante para los de Castilla y León, porque se le acusaba, el que vino después como líder del PSOE de Castilla y León, le acusaba de pretender seguir controlando la Federación de Castilla y León desde el cargo de secretario de organización del PSOE. Hay que decir que esta es una práctica muy corriente en secretarios de organización del PSOE, el querer controlar con el poder orgánico que te da ese cargo la federación de la que proceden. Al señor Chiqui Venegas se le acusó de querer controlar como secretario de organización del PSOE la Secretaría General del PSOE vasco. Después al señor Cipriano Ciscar se le acusó de intentar querer controlar desde la Secretaría de Organización del PSOE la Federación Valenciana, y algo parecido a la señora Leire Pajín. Y por seguir esa costumbre, pues el señor Óscar López parecía querer controlar al PSOE de Castilla y León. Uno de los momentos más controvertidos es cuando el señor don Óscar López negoció que el PSOE de Ponferrada pactara con el partido del exalcalde acosador don Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual, el caso Nevenka, una moción de censura PSOE Ismael Álvarez que quitara de la alcaldía de Ponferrada al PP y se la diera al PSOE. Un pacto muy controvertido, que no me pregunten por qué no es mencionado en el documental del caso Nevenka que hizo Neutral. Don Óscar López negoció personalmente esa moción de censura, acordando que don Ismael Álvarez, a cambio de dar su apoyo al alcalde del PSOE y de que sus concejales
estuviera en la influencia de ese gobierno, él personalmente renunciaría a su acta de concejal. Sin embargo, aquel pacto no gustó demasiado a los militantes del PSOE, porque además coincidió con el Día de la Mujer, el día que se votaba. Soy Día de la Mujer y atención, el Partido Socialista no tiene otra que caer en la desvergüenza y en la indignidad. ¿Cómo que no tiene otra? No tiene otra, sí, has decidido que no, que claro, que es que la estabilidad política de Ponferrada ahora mismo es su gran obsesión y si tienen que pactar con un delincuente pactar. Y el propio secretario general del PSOE de Castilla y León declaró públicamente que él estaba en contra. Al final se dio marcha atrás, el alcalde del PSOE de Ponferrada fue expulsado del partido. ¿Les puedo explicar de lo que está ocurriendo en Ponferrada? ¿Parece un ejemplo de que en política todo vale? No, al revés. Al revés, es un ejemplo de que cuando uno se equivoca en política lo que tiene que hacer es rectificar, que es lo que estamos haciendo. Y don Óscar López compareció para excusarse diciendo que el verdadero objetivo de la moción de censura no era derribar al alcalde del PP y darle la alcaldía al PSOE, sino que el verdadero objetivo era lograr la renuncia a su acta del señor Ismael Álvarez. Es decir, que lograr la alcaldía era un efecto colateral, que en el fondo el verdadero objetivo era conseguir la retirada política de don Ismael Álvarez. Y que por lo tanto cometimos un error. Y yo cometí un error de apreciación y de valoración. Lo cometí. He reconocido ese error. Reconozco que personalmente me cegó la posibilidad de sacar a Ismael Álvarez de la política. Por tanto, pacta con Ismael Álvarez para conseguir que se retire y acepta el sacrificio de conseguir a cambio la alcaldía. Una excusa que no me pregunten por qué mucha gente no se la acabó de creer. Pero aquel episodio lo que dejó claro es el mal rollo que había entre la Federación de Castilla y León del PSOE y la Dirección Nacional del PSOE con don Óscar López como secretario de organización. Y sería casualidad, o más bien no, poco después hubo una operación tutelada por el señor Óscar López que derribó al secretario general del PSOE de Castilla y León siguiendo un procedimiento extraordinario que consiste en conseguir que la mitad más uno de la ejecutiva dimita para automáticamente disolver la Federación de Castilla y León. Es el mismo procedimiento que luego usarían para intentar cargarse al señor Pedro Sánchez. Pues digamos que Castilla y León fue el ensayo. 25 firmas, que son la mitad más una de la Ejecutiva, que impide seguir funcionando a esta Ejecutiva. La dimisión de 25 miembros de la Ejecutiva, al no ser atendida su petición de celebrar un congreso extraordinario, ha provocado la disolución de la dirección del partido. Villarrubia se negó al considerar que ese congreso obedecía solo a intereses personales. Al no aceptar esa cuestión es por lo que ya tenían recogiendo esas firmas, que es legítimo. Yo no puedo discutir más de eso, es legítimo, pero me parece sencillamente indecente el comportamiento de alguien que es el secretario de organización, el responsable de la campaña, el que tiene que guiar el proceso, el que tiene que pacificar, y ha sido desleal a lo largo de todo este tiempo. Don Óscar López lo tuteló y ahí salió bien y consiguieron derribar al señor secretario general del PSOE de Castilla y León e iniciar un proceso porque acabó siendo elegido nuevo secretario general el señor Tudanca. Aquella historia dejó muchas heridas en el PSOE de Castilla y León, como dejó en su día la gestión del señor Ciscar en la de Valencia, y al final acabó provocando que el señor Óscar López no fuera alguien muy bien recibido en amplios sectores del PSOE de Castilla y León. Hasta el punto que algunos buitres mal pensados dicen que por eso se cambió de agrupación y dejó de estar en la de Castilla y León para estar en la de Madrid. La Ejecutiva ha sido hablada y acordada con las principales federaciones, yo diría con todas, de este partido. Ahora es el secretario general del PSOE de Madrid, siendo la primera vez que un dirigente del PSOE que ha sido líder en una comunidad lo volverá a ser en otra. Y de ahí la pregunta. ¿Aparecerá el señor don Óscar López haciendo campaña a favor del señor Martínez en Castilla y León? La misma federación que él durante años tuteló. Como digo, mirar al futuro en un proyecto de continuidad en el que yo desde luego tengo empeñada mi palabra y mi compromiso con esta tierra.